A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. El día de hoy estoy súper emocionada porque estoy con una mega mujer. Estoy con la doctora Margarita Hernández Naranjo. ¿Y quién es ella? Ella es la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Muy buenas noches, mi querida doctora Margarita. Estoy súper emocionada que en esta noche de tributación de hoy estoy con la representante nada más y nada menos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Margarita, bienvenida a mi programa en esta noche, 7 de julio. Margarita, bienvenida. Muchísimas gracias, Cristina, es un gusto para mí estar aquí. Querida Margarita, me siento súper contenta, como ya lo dije, de tener una mega mujer que representa una de las superintendencias de las más grandes, de la que tiene a todas esas entidades power, como yo digo, que representan una parte fuerte de nuestro país, de esta economía popular y solidaria. Margarita, ¿nos puede decir qué es esto de la economía popular y solidaria a todas estas personas que nos están mirando en esta noche y que nos siguen en redes sociales? ¿Qué es la economía popular y solidaria de nuestro país? Muchas gracias, Cristina. La economía popular y solidaria es aquella base a través de la cual las personas inician empresas que son sociales y no de capital. ¿Qué significa esto? Que aplican uno de los primeros principios del cooperativismo, que es que las personas y el trabajo están por sobre el capital. Y en ese universo de estas empresas sociales tenemos dos grupos marcados desde lo que establece la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. El sector financiero popular y solidario, cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, y el sector real de la economía popular y solidaria, en donde tenemos cooperativas y asociaciones que se dedican o a la producción de bienes o a la prestación de servicios. En total, si es que midiéramos el sector con corte a abril, tendríamos más de 16,000 organizaciones bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que engloban, que agrupan a más de 6,500,000 personas. Y ahí tenemos una variedad enorme, que es lo más interesante, ¿no es cierto?, dentro de esta lógica. Tenemos cooperativas de vivienda, de transporte, de producción, asociaciones de producción textil, de alimentos, de limpieza, toda una variedad, desde organizaciones que se dedican a la actividad minera hasta grupos de personas que se dedican a la producción de bienes y manufactura. Entonces, este universo amplio es lo que conocemos como la economía popular y solidaria, desde el sector real, insisto, con el trabajo y la participación de los socios para lograr el objeto para el cual se creó la organización, y desde el ahorro y crédito, por supuesto, a través de la dinámica de la intermediación financiera para lograr los fines para los cuales estas personas se unieron a esas entidades. Hay un tema muy importante y es ver lo que representan estas personas y estas entidades. Las personas que están formando parte de la economía popular y solidaria suman más del 60% de la población en edad de trabajar del Ecuador. Interesante. Y si nosotros vemos lo que significa el sector financiero popular y solidario y entendemos que estas cooperativas y mutualistas representan 1/3 del sistema financiero nacional, y que de manera conjunta, si hiciéramos un universo entre la banca privada y las cooperativas y mutualistas, entre
entregan más del 70% del microcrédito que se coloca en el país. Entendemos lo que esto hace y el potencial que tiene, no solo para mantener la actividad económica de las personas, sino además, por supuesto, en un momento coyuntural como el actual, para la reactivación económica. Ahora, en función de los principios del cooperativismo, sumémosle un elemento adicional, que es la presencia en territorio de las entidades del sector financiero popular y solidario. Más del 40% de sus puntos de atención están en cantones con altos niveles de ruralidad y altos niveles de pobreza. Y el valor agregado que le están dando es que en esos cantones colocan más de lo que captan. En promedio, $1.50 en colocación por cada dólar que se capta. ¿Qué significa? Están captando recursos de donde hay más capacidad de ahorro para colocar en esas zonas donde hay necesidad de inversión. Sumemos esto a lo que tiene que ver con indicadores financieros, con el tema del microcrédito, y nos vamos a dar cuenta no solo del potencial futuro, sino de lo que ya significan estas entidades para el desarrollo de la economía. Y bueno, luego otros indicadores que son básicos para el análisis, rango etario, que también lo analizamos, pero por sobre todo género. Ahí es donde vamos a centrar la conversación. Y ahí es donde viene la parte fundamental. Y ahí es donde tenemos datos que son muy interesantes respecto de lo que significa la oportunidad de poder visibilizar a estas entidades y organizaciones como motores de la inclusión financiera de la mujer. Y definitivamente, y ahí es la parte donde queremos centrar el día de hoy, en esta noche tan interesante, de haberle invitado, yo digo con justa razón, a Margarita Hernández a nuestro programa para hablar de género y sobre todo pues recalcar la importancia que tiene la economía popular y solidaria en nuestro país, porque solamente escuchando los datos, los porcentajes de lo que representa todo este sector tan activo y tan productivo de nuestro país, y es muy bien cierto decir que definitivamente este sector genera productividad y arranque en lo que es el Ecuador. Qué mejor estar dirigido por una mujer. Alguien me decía, y que no voy a decir su nombre, por favor no me hables de ciertos términos que hay que saberlos utilizar, que sobre todo es la equidad. Yo sí creo mucho en equidad, pero sobre todo yo creo en el género. Y qué mejor estar con una mujer. Quiero hablar unos pequeños datos y lo voy a decir con mucha precisión. ¿Quién es la doctora Margarita Hernández Naranjo? Y lo voy a decir. Yo soy una mujer convencida y yo lo voy a decir porque alguien me decía, Cristina, tú eres una de las mujeres convencidas que amas que las mujeres estén en los puestos claves. Sí, amo que las mujeres estén en los puestos claves. Yo fui presidenta 9 años de un gremio que solo venían varones. Amo que las mujeres estén en los puestos claves y estoy muy orgullosa que Margarita esté dirigiendo a un sector tan importante que es la economía popular y solidaria de nuestro país, donde están instituciones, donde están cooperativas, donde están esas personas claves, y que hoy sé que el género, las mujeres lo están haciendo bien. Abogada de profesión, con experiencia en supervisión financiera en la Superintendencia de Bancos, luego en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con estudios en Alemania y otros países, convencida de que el tema de la economía popular y solidaria genera productividad, yo digo, ese desarrollo sostenido y realmente real de lo que es un país con expectativas de crecimiento en el Ecuador. Hablemos de un evento importantísimo que se desarrolló el día de hoy en nuestro país y que una de las invitadas importantes fue Margarita Hernández. Y este tema me trae mucho a reflexionar y quiero que nos explique mi estimada doctora, porque este tema trae mucho a mirar esto de lo que es el género y la participación dentro de la economía, hablemos de esta economía importante en nuestro país. Inclusión financiera es el pilar de la generación de valor basado en equidad de género. No es una reivindicación, es lo práctico y sensato en la libertad económica. Y es un tema realmente, yo digo, importante y quiero saber si real. Margarita, quiero que nos explique cómo se da este tema, cómo se da esta participación, un evento realmente, yo digo, muy importante que se realizó en una de las principales universidades de nuestro país, y cómo se da esta participación de las CEPS en este tema, y quiero que usted nos explique cómo se da esta participación de género.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, llegamos a participar en el evento porque gentilmente fuimos invitados y creo yo que la invitación se debe a no solo lo que representa el sector de la economía popular y solidaria y la participación efectiva que tienen las mujeres dentro de ese sector, sino también porque la superintendencia, al ser liderada por una mujer en un entorno tan complejo y tan variado como es el de la economía popular y solidaria, sí representa ciertos retos en sí mismo, es decir, la gestión propia de la supervisión y el control. Y ahí hay un tema interesante, y es solo una anécdota a propósito del tema de género, ¿no es cierto? Yo trabajo con muchas mujeres en el nivel jerárquico superior de la superintendencia. Hay muchas mujeres. ¿O coincidencial? Ahí viene justo la reflexión. Yo trabajo con muchas mujeres porque son excelentes profesionales. Así es. Pero profesionales, y no estoy criticando la capacidad profesional de los hombres, es que luego de las entrevistas correspondientes y viendo el nivel de la exigencia, porque no estamos hablando de un proceso de otra naturaleza, sino del control y la supervisión de un sistema que tiene más de 16,000 organizaciones y entidades en el que participan más de 6 millones de personas. Esa es una responsabilidad enorme y el nivel técnico de los funcionarios de la superintendencia es altísimo. Y entonces eso demuestra el nivel técnico de quienes están en los niveles más altos de la estructura, ¿no es cierto? Y ahí la mayoría somos mujeres. Insisto, no por un tema de género propiamente dicho, sino por las capacidades extraordinarias que esas mujeres han demostrado. Y esto nos ha abierto muchas puertas y es parte de la lógica de lo que hablamos hoy en el evento. ¿Por qué? Si es que nosotros vemos a estos socios, ¿no es cierto?, de las organizaciones de la economía popular y solidaria y queremos entender lo que es el sector y lo que el sector hace, tenemos que ir un poquito más adentro de lo que es la organización. Y como estas organizaciones son de personas y no de capitales, entonces en su gobierno están los socios. La máxima instancia de decisión de una cooperativa es su asamblea general. Esta asamblea general elige a quienes van a formar parte de su consejo de administración y su consejo de vigilancia, que son el core, digamos, el corazón de la gestión y de las decisiones de la entidad. El presidente del consejo de administración es el presidente de la cooperativa y además de ese consejo elige gerente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los socios trascienden hasta las instancias de control y de administración de la entidad precisamente para, haciendo las suyas, administrar esta empresa que es suya, como socios dueños. Y ahí es donde tenemos que entender cómo empoderar a la mujer para gestionar estas entidades con esta visión inclusiva, no solo de género, sino de prosperidad. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que estas mujeres se empoderen y logren estar en ese core, en ese centro? ¿Y cómo lo logramos? Lo primero es entender lo que la información nos da, los datos. 47.73% de los socios de las entidades son mujeres. Wow. ¿Ya? Wow. Entonces, ahora, eso ya es importante. Eso significa que las mujeres confían en el sector y están decididas a formar parte de él. Creo yo que ese solo dato ya nos muestra una lógica distinta. Pero ¿de dónde viene esa lógica? Uno de los principios del cooperativismo es precisamente la equidad y la igualdad de género. Ahí ya tenemos un pilar fundamental para esta discusión. Luego vamos a ver cómo se distribuye, ¿no es cierto?, el tema del crédito y el depósito. Y aquí empezamos a ver oportunidades. Si es que nosotros pensamos en el depósito, las mujeres depositan más que los hombres. Y ese depositar más que los hombres tiene además características interesantes. Me encanta. Las mujeres me encantaba escuchar más eso. A plazo. La mujer deposita más que los hombres. Me encanta escuchar esto. Voy a conversar con varias mujeres con estos datos estadísticos. Qué interesante, qué maravilla escucharle a Margarita estos datos reales de la boca de la superintendenta. Las mujeres depositamos más que los hombres. Y más a plazo que a la vista. Más a plazo que a la vista. Otra cosa. O sea, esto ya va mostrando un carácter, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que empezar a ver. No solo este vínculo necesario de las mujeres como socias, dueñas de las entidades y con un camino expedito para tomar la entidad desde su administración, sino además con un compromiso claro con la entidad a través de confiarle su ahorro
con una previsión de futuro en un depósito a plazo. Definitivamente, estabilidad, ¿no? Correcto. Estabilidad. Ahora, vamos a lo siguiente. Las cooperativas son de ahorro y crédito. Así es. Así que ya vimos el ahorro, veamos qué está pasando con el crédito. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Los hombres reciben más crédito que las mujeres, tanto en número de operaciones como en monto. Y entonces este solo análisis, que es un análisis relativamente sencillo, ¿no es cierto?, nos lleva ya a ver dónde existen oportunidades de mejora para empoderar a las mujeres dentro de esas entidades. Y un camino que vemos que es fundamental, básico, es el de abrir las puertas de la administración de las entidades hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque si estas entidades tienen esa visión de género y empiezan a trabajar por eliminar barreras de acceso al crédito para las mujeres, entonces desde su administración se van a favorecer estos procesos que van a terminar beneficiando a esas mujeres, directamente a sus familias e indirectamente a los territorios en los cuales estas mujeres y sus cooperativas tienen influencia. Y justamente eso era uno de los puntos fundamentales que yo escuché hoy en el evento, y es lo que alguien decía en el evento, que se había mirado cómo se puede incluir en esa gran confianza que las mujeres generamos dentro de las organizaciones, cómo se puede incluir a las mujeres en los órganos ejecutivos, en las direcciones, en los gobiernos corporativos. ¿Cómo logramos que las mujeres estemos ahí presentes? ¿Cómo se logra que esa confianza que estamos viendo, que esto es confianza, esa confianza, cómo logramos que estemos metidas, que estemos incluidas, porque generamos procesos de vinculación? ¿Cómo se logra esto, Margarita? ¿Cómo logramos pasar a esta siguiente fase? Yo creo que ahí hay dos temas que son interesantes desde el punto de vista del análisis de los números. Y yo ahí me tengo que disculpar, aunque sea abogada de profesión, en realidad he aprendido de tanto trabajar con los técnicos que los números tienen un peso que es innegable, ¿no? Yo también como abogada... Y es algo que realmente coincido plenamente, que los números, las estadísticas nos dan fuerza, porque los números hablan. Por algo los números nos van a respaldar para tomar decisiones. Exacto. ¿Cómo hablamos con números, Margarita? Así es. A ver, con corte de abril, la Superintendencia tiene en el sector financiero popular y solidario 513 cooperativas de ahorro y crédito. 513 cooperativas de ahorro y crédito. Y mutualistas, o sea, el sector tiene 503 entidades. De estas, 4 son mutualistas y el resto, las 509, son cooperativas de ahorro y crédito. O sea, entre cooperativas y mutualistas, 513. Exacto. Ok. Ya. Los activos de estas entidades suman más de 18.700 millones de dólares. Wow. La cartera de crédito más de 13.200 millones de dólares y los depósitos más de 14.900 millones de dólares. Increíble. No estamos hablando de una parte marginal del sistema financiero, de la economía. Para nada. Es realmente importante lo que pasa en el sector financiero popular y solidario. Y las entidades, para efectos normativos y de regulación y de control y supervisión también, están divididas en segmentos. Eso nos dice la ley. Y estos segmentos se hacen en función de los activos. Entonces tenemos entidades en el segmento 1 que tienen activos que superan los 80 millones de dólares. En el segmento 2, entidades que tienen activos entre 20 y 80 millones. En el 3, entre 20 y 5 millones. En el 4, entre 5 y 1 millón. Y en el 5, entidades con activos inferiores a 1 millón de dólares. Perfecto. La brecha entre las entidades del segmento 5 y las entidades del segmento 1 es muy grande. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que las 7 entidades más grandes que nosotros controlamos, que son 6 cooperativas y una mutualista, tienen activos que superan los 250 millones de dólares, nos damos cuenta de lo que la brecha significa. La cooperativa más chiquita que nos reporten información tiene activos por 1.400 dólares. Ya. La más grande tiene más de 1.600.000 socios, la más pequeña tiene 36. Wow. Y en este universo nosotros vemos todos estos datos que le mostrábamos, ¿no es cierto? Género, etcétera, etcétera. Exactamente. Ahora, estas entidades que tienen una participación importante de mujeres, como ya habíamos dicho, tienen una distribución en los activos que hace, por el tamaño de la entidad, que la mayoría, más del 80% de los saldos de activos, cartera y depósitos, estén en las entidades de los segmentos 1 y 2. A pesar de que en el segmento 1 tenemos únicamente 39 de las 513 y en el segmento 2 46.
En los segmentos más pequeños, los segmentos 4 y 5, tenemos 162 entidades y 182 entidades respectivamente. Son muchísimo más pequeñas estas entidades, pero en indicadores, quiero decir, ¿no es cierto? Pero en número es donde mayor cantidad de organizaciones hay. ¿Por qué hago esta referencia? Porque si nosotros vemos lo que significan los datos de las mujeres en los órganos de administración de estas cooperativas, nos vamos a dar cuenta de que el 33% de las cooperativas, de estas 513, tienen mujeres en posición de gerente. Wow. Pero el porcentaje mayor de cooperativas que tienen mujeres gerentes es las del segmento 5. Y ahí es donde viene un tema interesante, porque es donde más cooperativas tenemos, es decir, sí hay una representatividad importante, claro, por supuesto, en estas organizaciones. Impresionante. Un trabajo importante por hacer, por supuesto, porque quisiéramos que esa proporción suba, se correlacione con la participación que tienen las mujeres en el sector. Pero no hay que olvidarse que hay otra lógica, ¿no es cierto?, dentro de las entidades. Tienen un gerente, pero también tienen un presidente. Ya. El 30% de las cooperativas de ahorro y crédito tienen una mujer en la posición de presidencia. Y otra vez repetimos la misma lógica. Las entidades del segmento 5 son las que mayor representatividad tienen de mujeres en el cargo de presidente. Lo que quiere decir que se ha avanzado, pero todavía se tiene que seguir trabajando. Y que es en las entidades más grandes donde más debemos trabajar. Exactamente. Porque la vinculación de la mujer en las entidades pequeñas resulta natural con este liderazgo que las mujeres demuestran en estos procesos. Por supuesto. Pero en las cooperativas más grandes, las lógicas del liderazgo cambian. Y ahí yo contesto su pregunta, Cristina. Claro. Ahí es donde tenemos que trabajar. Por supuesto. Porque hay que empoderar a esas mujeres para que asuman ese liderazgo. Que no es un empoderamiento económico, porque las mujeres ya están poniendo sus recursos en estas entidades. Exacto. Es un empoderamiento distinto, desde el punto de vista de hacerles ver las oportunidades que hay, no solo para ellas, sino para el resto de mujeres que participan del sector, del empoderamiento y de la gestión que ellas pueden hacer desde esos puestos de liderazgo. Correcto. Y ahí es lo que nosotros estamos diciendo. Se ha hecho, pero tenemos que seguir generar un pensamiento de que la mujer puede estar en estos puestos, en estos cargos, que hace que podamos tomar estos retos de estas grandes organizaciones, y que yo siempre digo, las mujeres podemos estar en estos grandes puestos, en estas instituciones, y que lo estamos demostrando, porque tenemos hoy a la cabeza en esta superintendencia, que para mí, cuando me decían vamos a entrevistarle a Margarita Hernández, que para mí es importantísimo. Estamos hablando que es una de las superintendencias más importantes que tiene nuestro país, en donde se encuentra el sector productivo, porque yo tomo datos de todo, porque a mí me encanta tomar datos, mirar porcentajes, mirar estadísticas. Estamos hablando que es un sector que mueve la economía ecuatoriana. Solo mirar toda esta maravilla, como Margarita, nuestra abogada Margarita Hernández, nos dice toda esta, hablemos, estadística de todo lo que es nuestra economía popular y solidaria, todas nuestras cooperativas mutualistas, nuestras cooperativas de ahorro y crédito, nuestras cooperativas de vivienda, nuestras cooperativas de agricultores, que mueven esta economía, y cómo las mujeres se están empoderando, y que hay que hacer todavía más, y cómo el género, la equidad de género, ya se está empoderando en estas organizaciones tan importantes. A mí me da satisfacción, porque las mujeres estamos ocupando estos puestos porque somos capaces, porque nos merecemos, porque hemos hecho este esfuerzo necesario para estar haciendo las cosas bien, porque podemos hacer varias cosas al mismo tiempo y lo hacemos bien, lo hacemos con responsabilidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir generando desde el impacto? Y ya me están diciendo que estamos contra el tiempo. ¡Qué bárbaro! Nuestros productores, media hora, y todavía me quedan muchas cosas por preguntarle a Margarita. Y el tiempo se nos ha ido volando. Quiero preguntar algo. Ha sido una etapa dura. Definitivamente nos ha llegado una pandemia que creo que, Margarita, nadie se imaginó, ni tampoco el sector, ni las mujeres. Ha sido duro. ¿Cómo ha enfrentado nuestro sector de economía popular y solidaria, nuestros cooperados? ¿Cómo se está enfrentando eso? ¿Cómo se está empoderando igual a las mujeres?
¿Qué estamos haciendo? Un mensaje rápido, porque ya nuestro productor nos dice, si cuando el entrevistado es interesante, cuando los temas son productivos, el tiempo se fue volando y me han quedado un montón de preguntas. Esto quiere decir que nos tenemos que volver a ver, porque el tema es importantísimo, y no solo para hablar del género, sino también para ver todo lo que podemos motivarles a todas las personas que nos están mirando en nuestro canal y a través de redes sociales. Quiero un mensaje para hablar de motivarles a las mujeres y en realidad a todas las personas que nos están viendo. Esta pandemia de la COVID-19 creo que nadie se imaginó. Un mensaje motivador. ¿Qué les podemos decir? Yo creo, Cristina, que más allá de lo que podemos decir es lo que hemos visto en el sector de la economía popular y solidaria. La palabra clave es resiliencia. Perfecto, las entidades han sido capaces no solo de superar, sino de remontar sus indicadores. Los socios voy a utilizar esa palabra, remontar. Es que eso es lo que hemos visto. Tenemos indicadores, después de un año de pandemia como el que pasamos, tenemos indicadores mejores a los del cierre del 2019. No puedo creer. La cartera de crédito supera las estimaciones de colocación. Si es que nosotros vemos lo que hicieron las cooperativas por sus emprendedores, el crédito para el capital de trabajo, el monto de crédito para el capital de trabajo subió en promedio más del 330%. No puedo creerlo, no puedo creerlo. 330%. Eso es resiliencia, ese es este compromiso de las entidades con sus socios. ¿Por qué? Porque sus socios son los dueños, porque sus socios lo administran. Así es. Otra parte de la resiliencia, esas mujeres emprendedoras transformando el objeto de sus empresas, ¿no es cierto? De ese cambio de sus organizaciones para poder seguir trabajando y seguir gestionando el objeto para el cual se constituyeron. Teníamos organizaciones de mujeres que hacían uniformes escolares, cuyo negocio era 2 veces al año la entrada al colegio en la sierra y en la costa. Pues automáticamente dieron el giro y ahora cosen prendas de bioseguridad. Maravilla. Esa es la capacidad de las entidades de personas que nosotros cambiaron. Correcto. Y miren, escuchar lo que acabamos de decir es impresionante. Nos tuvimos que reinventar y ahí estuvo presente la economía popular y solidaria. Maravilla. Dios le pague por la entrevista. Con humildad lo diga. Me siento súper motivada. Sobre todo me ha encantado la entrevista, esa solvencia, esa capacidad. Estamos en buenas manos con una mujer emprendedora, una mujer que motiva, una mujer que realmente ha hecho que el género sea equidad. No vamos a hablar de igualdad, que sabemos quién me está escuchando, de equidad, y me siento súper orgullosa que Margarita Hernández esté dirigiendo a esta Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Para mí en esta noche motivacional, porque así lo digo, motivacional, que una mujer esté a cargo de esta Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que nos ha venido a decir cuál es su objeto, todo este sector productivo grande de nuestro Ecuador. Me siento motivada que nuestro género femenino, y que hoy día en la Universidad Simón Bolívar se ha dado un evento importantísimo, donde mujeres valiosísimas han compartido su experiencia real de vida, su experiencia académica y profesional, dándonos estos tips de cómo se puede salir adelante y sobre todo motivando a las mujeres ecuatorianas. De mi parte, como siempre, nos volveremos a ver en un programa más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.